3J Podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo, una nueva edición de 3J Podcast. Un abrazo muy especial a quienes se conectan con nosotros a través de Spotify, esa primera plataforma donde este podcast comenzó. También a quienes se conectan a través de Apple Podcast, quienes les gusta ver el podcast en YouTube, y también a las personas que nos escuchan por la radio. En un ratico, Jael les estará dando un saludo muy especial. Yo soy José Gallego y con nosotros también se encuentra este hombre, este cantautor católico, don Jael. ¿Cómo está? ¿Cómo va la vida? Bienvenido. José David, un placer, hermano, saludarte, saludarlos también a todos ustedes que desde Estados Unidos principalmente se conectan con EWTN Radio Católica Mundial. Un saludo muy especial para ustedes. Gracias por sus mensajes, sus comentarios, sus oraciones que nos alimentan, que nos alientan, porque ha sido una aventura que hemos vivido ya durante tanto tiempo, José, y nuestros amados oyentes, que me parece mentira pensar todo lo que hemos logrado compartir aquí en 3J Podcast. Sí, ya caminando por la cuarta temporada. Para quienes de pronto se conectan hace poco tiempo, si quieren maratonear un día de estos, en la Cuaresma, en la Semana Santa, en las vacaciones, pues en YouTube van a encontrar todo el contenido, al igual que en Spotify. Arrancan por allá desde la primera temporada y se ven todo hasta donde vamos el día de hoy. No hay un orden cronológico, así es que no se lo pueden perder. Hermano mío, tenemos una cita el día de hoy con la J más importante, que es Jesús. Qué alegría decir que nos podemos sentar nuevamente con Él y ver qué tiene para enseñarnos en este día. Así es que, ¿te parece si le saludamos de una vez? Es el mejor primer paso que hemos dado, hermano mío. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo de Dios. Te pedimos que vengas hoy por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Santo Espíritu, te damos la bienvenida a este lugar. Te pedimos que tomes el control completamente de la producción, de nuestras voces, de nuestras mentes, de las palabras que hemos planeado, si quieres que se digan o si quieres, por el contrario, que se pierdan y digamos algo completamente diferente. Te agradecemos en este día por nuestras vidas y por las vidas de todas aquellas personas que van a escuchar este contenido, y sobre todo por aquellas personas que puedan estar pasando por una situación similar a la que vamos a estar describiendo en este capítulo de hoy. Señor, tú has atravesado momentos difíciles en tu vida, te hiciste humano, te hiciste hombre, te hiciste carne, y asimismo experimentaste muchas de las cosas que nosotros experimentamos. Hoy, en acción de gracias a ese acto de amor tan grande y tan valiente, queremos que todas tus heridas y que tu sangre nos cubra y nos sirva para honrarte cada día más. Te damos la bienvenida, J más importante, a ti que eres Jesús, en tu nombre, por más redundante que suene, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Escúchanos, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, hermano mío. José David. Oiga, vea, tenemos un libro recomendado el día de hoy. Está, como se dice por ahí, recién sacadito del horno. El amor en el matrimonio, del cardenal Robert Sarah. Oiga, qué librazo, muy recomendado, especialmente para los matrimonios, para las parejas que se encuentran casadas, para los noviazgos que están pensando en casarse, precisamente en dar como ese paso hacia el matrimonio. Muy recomendado porque se basa en unas catequesis que dio el cardenal Robert Sarah en Lourdes, en Francia, a un montón de parejitas de recién casados, y hace como una comparación, un símil entre la Eucaristía, especialmente el momento de la transustanciación, con el matrimonio esposo y esposa. Una cosa divina. Bueno, hermano, ya ustedes que se conectan, resulta que me encontré con un dático. No había conocido a una santa, no había tenido la oportunidad pues como de explorar su vida, de conocerla. Santa Gertrudis la Grande se llama ella, alemana, benedictina, monja, teóloga, o sea, una cosa impresionante. Y resulta que en una revelación privada que ella recibe de parte de Jesús, le recordamos que pues todas aquellas revelaciones privadas nosotros no estamos obligados a creer en ellas, pero sí pueden nutrir nuestra fe, y si además no estamos compartiéndolas como un dogma de la fe, pues obviamente se pueden sacar grandes resultados de allí.
Y resulta que en una de estas revelaciones privadas, Jesucristo le dijo a esta santa, le reveló el número de las heridas que él había recibido en todo su camino de la pasión. 5.466 era el número que se le revelaba a esta santa. Heridas que Jesús había recibido entre garrote, flagelación, crucifixión, corona de espinas, o sea, absolutamente todo. Y esto, hermano, me llevaba a pensar en lo siguiente, en las heridas. O sea, yo creo que no es casualidad hablar de las heridas que recibió Jesús y que hoy en día nosotros estemos basando gran parte de nuestra vida en ponerle atención y ponerle cuidado a aquellas cosas en las cuales hemos sido heridos para que Jesús mismo nos sane, Él que incluso ya lo vivió en ese momento de forma física. Hermano, y esto nos lleva a pensar en lo siguiente, en que las heridas de Jesús pues ya nos han salvado, las heridas de Jesús costaron sangre. ¿Cómo podemos hacer nosotros también para ser sanos y para ser salvos a la luz de ese dolor tan fuerte que tuvo que vivir Jesús? José, me haces recordar la historia de un hombre que estaba enfermo de algo muy grave, muy delicado, una enfermedad que comúnmente conocemos como terminal. Médicamente, este hombre había sido abandonado porque la ciencia no tenía para él una respuesta y él buscó refugio en la fe. Este hombre se paraba en el púlpito y proclamaba que no estaba enfermo, que Jesús ya lo había sanado, que por las llagas de Cristo él era un hombre sano y lo declaraba en fe. Este hombre efectivamente se sana, obtiene de parte de Dios un milagro. Me gusta pensar que nosotros podemos ser como aquel que, teniendo la fe en aquel que le sana, podemos también nosotros vivir este proceso de sanación. Yo creo, José, que las heridas son muy importantes ante la mirada del Señor. Dios no es indiferente al dolor humano. Y hay un versículo bíblico, una parábola, la del buen samaritano, que nos ayuda a entender qué tan importante es para el Señor el que nosotros estemos heridos. Porque un hombre herido a la orilla del camino es lo que se encontró un sacerdote, un levita y otros que pasaban, pero pasaban de largo. Es triste, José, porque estas personas se dirigían al templo, uno a ejercer su ministerio sacerdotal y el otro seguramente también a servirle a Dios, pero se privaron de lo que para Dios es esencial. No se dieron cuenta, o sí se dieron cuenta, pero se hicieron los de la vista gorda, como dice el dicho, los ciegos, y pasaron de largo por la vida de un hombre herido que finalmente es atendido por la misericordia del Señor. Un hombre que pasaba en su cabalgadura, sí lo ve, lo monta en su cabalgadura, se lo lleva hasta donde está el posadero y le dice incluso al posadero que si se gasta un poco más al otro día, él lo va a sanar. José, las heridas son prioritarias para el amor de un padre que nos quiere ver sanados. ¿Desde dónde provienen? Quizá desde nuestra misma libertad, desde nuestras mismas malas decisiones resultamos heridos, pero no porque un hijo vaya y se aporree cuando su papá le dijo que no se metiera por ahí, no quiere decir que su padre no va a estar esperándolo para sanarlo, para curarlo, para hacer un bálsamo para sus heridas. El amor de un padre no piensa en las raíces del por qué estamos heridos, sino que atiende de una forma muy linda el Señor nuestra herida. Heridas tenemos todos, José, unas muy profundas a nivel espiritual, a nivel corporal, pero podemos vivir de la mano de Dios un proceso de sanación integral. Y ¿sabes qué, José? Siento decirles esto, que sanar no necesariamente significa que Dios cure mi enfermedad, porque la sanación integral es que sin importar que esté sufriendo, yo sepa que el destino que me espera, el propósito que me acompaña, es un lugar en la casa del Padre, un asiento en su mesa. Llegar al cielo, José, es la meta del cristiano, y si para llegar debo pasar por el camino del sufrimiento y de las heridas, yo lo acepto con un corazón humilde y apunto mi vida hacia eso. Hermano,
Cuando yo te escuchaba hablar de el hombre, paraba allí en el púlpito orando y con esa seguridad diciendo que las llagas de Cristo ya le habían sanado, no podía más que recordar una invitación que hace en una carta el apóstol Santiago, donde exhorta a que cuando se ora y que cuando se le pide a Dios, se pida con fuerza, se pida con certeza, se pida con la fe de que Dios va a obrar en la vida de cada uno de nosotros. Eso por un lado. Por el otro, también recordaba dos momentos muy importantes de la palabra. Y son dos momentos que yo siento que nos enseñan algo muy importante. ¿Por qué? Porque en muchos momentos cuando nos reconocemos heridos o miramos al cielo o en nuestra oración le compartimos nuestras cosas más íntimas al Señor, las que nos están costando, las que no nos dejan fluir en algunos aspectos de nuestra vida y de pronto sabemos que es en lo profundo algo que debe sanarse, algo que debe corregirse, puede que caigamos en el error de quedarnos esperando a que Jesús lo haga todo, a que Dios lo haga todo. Y es que claro, la palabra nos ilustra de diferentes formas en que el Señor actúa. Podemos recordar cuando el pueblo de Israel era alimentado con el maná, y el maná literalmente caía del cielo. Esa ayuda puede llegar. Y recuerdo dos momentos en los cuales Jesús sana a dos personas diferentes. En un momento, cuando sana a la mujer que se le recuerda como la hemorroísa, se dice que esta mujer se fue y se le acercó a Jesús, salió a su encuentro, se le lanzó y le tocó su manto, con la fe a la cual nos invita a tener el apóstol Santiago. Es decir, tenemos que salir al encuentro, tenemos que ir en búsqueda de Dios cuando reconocemos que le necesitamos para que actúe en alguna situación de nuestra vida, en alguna herida, en algún aspecto que no nos está dejando fluir, etc. Pero también muy cerca se narra a esa historia el momento en que Jesús va y sana a una niña conocida como la hija de Jairo. Y entonces allí vemos dos situaciones completamente diferentes. En una mujer que sale a su encuentro y en otra un Jesús que reconoce la limitación de una persona enferma y Jesús mismo va hasta donde ella. ¿Esto para qué, hermano? Para pensar por un momento en que no podemos quedarnos de brazos cruzados cuando necesitamos de la presencia y la sanación de Dios en nuestra vida. Tenemos que ir a buscarle, tenemos que ir a su encuentro si hoy tenemos todas las posibilidades. Y cuando hablamos de ir a su encuentro, hablamos también de aprovechar todas las bondades que Él nos pone cerca. Entonces, si sabemos que en mi personalidad, en mi tema emocional, hay algo que yo debo trabajar, hay algo que, pues, utilizo las herramientas que Dios ya me ha puesto psicólogos, ha puesto doctores, ha puesto personas profesionales que sí, muy seguramente Dios a través de la oración me va a revelar que las necesito o que no las necesito, pero no es desaprovechar esas oportunidades como, no, yo espero a que Dios baje en este momento y me sane directamente a mí. Y para devolverte la palabra en este momento, hermano, te la devuelvo precisamente como tratando de aclarar un poco esa ambigüedad que a veces les surge, o esa inquietud que les surge a las personas cuando dicen, es que Dios sana, pero ¿cómo? Es que Dios sana, pero ¿y qué hago yo? Es que Dios sana y salir a su encuentro, pero ¿cómo salgo yo a su encuentro? Bueno, te voy a compartir una respuesta partida en dos. La primera, me hiciste recordar, José, y se los comparto, al hombre náufrago que está esperando que Dios le rescate, que ve pasar un barco y le dice al capitán del barco, no sos vos, pues seguí derecho, que es que yo estoy esperando que venga Dios a rescatarme. Y pasa el del helicóptero y le dice, hermano, vengo por vos. No, tranquilo, siga su camino, que es que yo estoy esperando que Dios venga por mí. Finalmente nos cuenta la historia, José, que este hombre muere y llega al encuentro del Señor y le pregunta, Señor, ¿por qué me dejaste morir? Y el Señor le dice, ¿cómo así que te dejé morir, hijo? No te mandé un barco, un helicóptero, no te di los medios necesarios para sacarte de allí. ¿Cómo es posible que a veces seamos tan ciegos para no reconocer que muchas veces Dios, aun siendo Dios, aun sin necesitar de ningún medio para generar una sanación o una salvación en nuestra vida, Dios así lo ha dispuesto?
Dios no nos necesita a José, pero sin embargo, Él se place en usarnos como instrumentos para comunicar un mensaje de fe. Eso por un lado. Por el otro, para darle respuesta a esta pregunta, me hace recordar quizá la historia que ya hemos compartido en 3J Podcast del leproso más famoso que hay, Naamán el sirio, un hombre muy poderoso, un general de un gran ejército que sufre de lepra, que reconoce que la sanación no depende de sus fuerzas, no le puede ordenar a su enfermedad curarse y que ésta le obedezca, pero Naamán nos da una gran lección, José, porque Naamán tiene, a pesar de su posición de poder, oídos para la voz de los humildes, y el Señor se vale precisamente de estos medios, de la voz de los humildes, para conducir a Naamán en un proceso de sanación. Naamán llega donde el profeta Eliseo, y Eliseo le dice esto, y no se lo dice ni siquiera directamente. Eliseo le manda a un servidor a que le diga a Naamán: oíste, Naamán, si querés ser sano, métete 7 veces en el río Jordán y obtendrás la sanación que has venido a buscar. A Naamán estas palabras no le gustan, le entran, como decimos aquí en Colombia, en reversa, y él dice: pero ¿es que acaso no hay un río en mi tierra para yo meterme 7 veces? ¿Acaso esta agua tiene algo de especial? No es el río, no es que el agua tenga algo especial, no son las 7 veces, es un acto de obediencia lo que finalmente conduce a Naamán a vivir su sanación. Naamán obedece, se mete 7 veces en el Jordán y a la 7ª vez emerge completamente sano de su lepra. ¿Qué podemos rescatar de esta historia, hermanos? Que todo proceso de sanación debe ser vivido a raíz de la escucha de la voz de Dios. Un Dios que nos va mostrando de los medios por los cuales Él se quiere valer para sanarnos. ¿En dónde está nuestra tarea? ¿Qué debemos hacer nosotros? Ser dóciles, ser humildes, apagar incluso a veces tanto ruido exterior que nos limita la escucha de la voz de Dios. José, un alma que quiere sanar espiritualmente, corporalmente, emocionalmente, es un alma que el primer lugar a donde acude es el interior, el corazón. Señor, aquí estoy y vengo con mi realidad, vengo con mi enfermedad, vengo con mi dolor, vengo con mi sufrimiento. Yo quiero, Padre, que tú me muestres el camino que yo debo recorrer para que la sanación sea el resultado. Jesús recorrió un camino de dolor y de sufrimiento, varón de dolores, le dice el profeta Isaías al Señor. Si alguien supo lo que fue sufrir, fue el Maestro. Lo peor es que sufrió injustamente. Fue una persona que, sin merecerlo, cargó con el peso que nos correspondía a nosotros por nuestro pecado cargar. Pero aún así Él sabía que detrás de todo ese sufrimiento, que posterior incluso a la misma muerte, seguía la gloria y la resurrección. Por eso es esperanzador pensar que nosotros podemos unir, hermanos, nuestra enfermedad, nuestro dolor, nuestro sufrimiento al del Señor, para acompañarlo en el camino de la pasión, pero también para tener esperanza que después de este dolor y de esta cruz, el Señor nos va a glorificar en Él y a resucitar con la misma fuerza que le levantó. Era la esperanza con la que muchos incluso en algún punto entregaron su vida. Si un cristiano, José, es una persona que incluso está dispuesta a sufrir porque conoce que detrás de ese sufrimiento está la gloria de la resurrección, está la vida eterna, está la casa del Padre, el cielo. En alguna oportunidad, José, vos y yo estábamos en un avión camino a Europa y alguien muy cercano a nosotros estaba leyendo cómo los primeros cristianos eran lanzados a las fieras, a los leones, en el circo romano, pero sus rostros no eran rostros de personas que están con temor de morir, eran personas que con sonrisas, con brillo en su mirada, entregaban su vida por la esperanza de lo venidero, hermano mío. Han valido la pena y la vida esas 5.466 heridas de nuestro Señor Jesucristo para que hoy nosotros le encontremos incluso un sentido al sufrimiento. Mencionaste la palabra obediencia cuando hablabas de Naamán. Decías que todo en realidad consistía en un acto de obediencia.
Yo le agregaría humildad. Consistía en un acto de obediencia y de humildad, porque sé que todas las personas que estamos viendo o escuchando este podcast conocemos a alguien o se nos ha cruzado en algún momento en la vida a alguien, a un familiar, entre otros, de esas personas que dicen, no, es que él es muy terco, es que él sabe que está enfermo pero no se asoma donde el médico por nada del mundo, es que él sabe que podría hacer esto pero él dice que no, que porque, o sea, todos conocemos a alguien así o hemos escuchado hablar de alguien así o incluso somos nosotros mismos así. Eso se llama falta de humildad. Y el antónimo de humildad se llama soberbia. Y en un corazón soberbio, Dios no puede actuar. Dios no puede sanar. Por eso, sin duda alguna, que una petición para Jesús en esta oración final que está a punto de regalarnos nuestro hermano Jael, sea que se vaya llevando de a poco esa soberbia que sigue encapsulando, que sigue estando ahí como una coraza de nuestro corazón y que nos aleja precisamente de Él como personas humildes, o para reconocerle, más bien necesitados, siendo humildes. Pongo este ejemplo para terminar, para que nos regale la oración final, hermano. Alguien me ponía hace algunos días para explicarme la diferencia entre la soberbia y la humildad, el ejemplo de un árbol. Y me decía, mira, un árbol sin frutos normalmente lo vas a ver erguido, alto, imponente, como una persona soberbia, que dice, ante nada me agacho, ante nada bajo mi cabeza, siempre mi frente en alto, ante nadie me inclino, todo lo puedo yo. A diferencia de una persona humilde, que es el mismo árbol, pero que cuando comienza a dar frutos, lo que le sucede a las plantas cuando comienzan a dar frutos es que se comienzan a inclinar por el mismo peso de los frutos. Cuando comenzamos a inclinarnos, cuando comenzamos a arrodillarnos ante Dios, a reconocernos humildes, a reconocernos necesitados, nuestro propio corazón es capaz de comenzar a tumbar de forma natural esa coraza que nos aleja del amor y la sanación de Dios. Amén. Hermano, estamos en tus manos para que nos regale la oración final. Bueno, hermanos, yo los invito a que entremos en la intimidad, a que le pidamos al Señor que en este instante que queremos vivir de su mano, nos permita depositar en Él la esperanza de la sanación que hoy estamos clamando. No solamente la nuestra, sino de esas personas a las que amamos y a las que quizá en nuestras fuerzas no podemos ayudarles, porque no depende de nosotros. Hoy le pedimos al Señor que Él sea quien sane. Hoy yo te pido, Padre, que por estas palabras que hoy nos diriges, corazones, mentes, cuerpos sean sanados, pero para que una vez recibamos, Señor, esa sanación, podamos proclamar tu obra, podamos decir que has sido tú, que tú has visto con misericordia nuestra vida, nuestra herida, nuestro dolor, y por tu sacrificio, por tus llagas, Señor, por tu cruz, hoy podemos nosotros experimentarnos libres, experimentarnos sanos, para proclamar tu grandeza, Señor. Te pedimos, Padre, porque estamos necesitados, tenemos hambre y sed de ti, y tú eres el médico de las almas, el médico de los cuerpos, aquel que por excelencia nos conduce si nos lo permitimos en este camino de sanación. Padre, danos corazones humildes, corazones que te escuchen, que puedan vivir ese proceso lindo y necesario de sanar. Te lo pedimos, Papá, en el nombre de Jesús. Escúchanos, Señor. Amén, amén, amén. Tres Jotas Podcast.